Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que creo que a muchos de ustedes les va a tocar el corazón, porque vamos a hablar de algo muy especial, el amor sincero y cómo puede ser la chispa que enciende nuestra propia razón de ser. Específicamente vamos a sumergirnos en una historia que me ha inspirado mucho, inspirada por el título que ya vieron, Ozge confiesa, Serkan es mi razón de ser un amor sincero. Acompáñenme en este viaje para descubrir qué hay detrás de estas palabras tan poderosas. Y antes de empezar, recuerden que si aún no lo han hecho, les animo muchísimo a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque siempre traemos contenido que esperamos que les sea de gran valor y entretenimiento. Vivimos en un mundo donde las conexiones humanas son fundamentales, y el amor, en sus múltiples facetas, es una de las fuerzas más potentes que nos impulsa. Pero, ¿qué significa realmente encontrar a alguien que se convierta en tu razón de ser? ¿Qué implica cuando esa confesión de amor sincero es tan profunda que define tu propia existencia? Esa es la esencia de lo que Ozge comparte y es algo que, si lo pensamos bien, todos hemos buscado en algún momento de nuestras vidas, un propósito, un significado, una luz que ilumine nuestro camino, y que esa luz provenga del amor. El amor, cuando es genuino, tiene esa capacidad increíble de transformarnos, de elevarnos, de hacernos ver el mundo con otros ojos. Y es que seamos honestos, en el torbellino de la vida cotidiana, entre las responsabilidades, los desafíos y a veces la soledad, encontrar a esa persona que te impulsa, que te inspira a ser mejor, que te hace sentir que tu vida tiene un propósito mayor, es un regalo invaluable. No se trata solo de sentir mariposas en el estómago, aunque eso también es parte de la magia. Se trata de una conexión profunda, de un entendimiento mutuo, de sentir que alguien te ve, te valora y te impulsa a alcanzar tu máximo potencial. Ozge, a través de su confesión, nos está regalando una ventana a ese tipo de amor, un amor que no solo se vive, sino que se siente como la fuerza motriz detrás de todo lo que uno hace. Imaginemos por un momento lo que puede significar para alguien decir que otra persona es su razón de ser. Esto va más allá de una simple declaración romántica. Implica que en las decisiones que toma, en las metas que persigue, en la forma en que enfrenta los obstáculos, la presencia y el amor de esa persona juegan un papel central. Es como si esa persona se convirtiera en el faro que guía su barco en medio de la tormenta, o en el sol que calienta sus días. Es una dependencia emocional, sí, pero no en un sentido negativo de debilidad, sino en un sentido de fortalecimiento mutuo. Es saber que tienes a alguien que te apoya incondicionalmente, que cree en ti incluso cuando tú mismo dudas, y que te inspira a dar lo mejor de ti mismo cada día. Y es precisamente esta idea de razón de ser, la que a menudo asociamos con el amor sincero. El amor sincero no es superficial, no es pasajero. Es un compromiso profundo, una elección consciente de amar y ser amado de una manera auténtica y duradera. Cuando Ozge confiesa que Serkan es su razón de ser un amor sincero, nos está diciendo que Serkan no solo le inspira a amar, sino que le inspira a amar de una forma pura, honesta y llena de significado. Es como si la existencia de Serkan en su vida hubiera desbloqueado en ella la capacidad de amar de una manera que nunca antes había imaginado posible. Pensemos en las implicaciones prácticas de esto. Cuando tu pareja se convierte en tu razón de ser, es probable que cada acción que tomes esté influenciada por el deseo de hacerla feliz, de construir un futuro juntos, de ser un equipo. Los sacrificios se vuelven menos dolorosos, los desafíos se abordan con mayor valentía, y las alegrías se multiplican porque se comparten. Es la idea de que tu bienestar está intrínsecamente ligado al bienestar de la otra persona, y viceversa. Y esto no es una carga, es una fuente de fortaleza, una motivación constante para crecer y mejorar. Además, esta confesión nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Tenemos a alguien en nuestra vida que nos impulse a ser mejores? ¿Alguien que nos haga sentir que nuestra existencia tiene un propósito más allá de lo mundano? Si la respuesta es sí, ¡qué fortuna! Si la respuesta es no, quizás sea un buen momento para preguntarnos qué buscamos en nuestras conexiones y cómo podemos cultivar un amor que sea, a su vez, nuestra razón de ser. No es una receta mágica que funcione para todos de la misma manera, pero la idea de una conexión que nos eleva y nos da un sentido de propósito es universalmente deseable. La belleza de la confesión de Ozge reside en su simplicidad y en su profundidad. No se trata de posesiones materiales ni de logros externos, sino de la esencia misma de la conexión humana y del impacto transformador que el amor verdadero puede tener.
Nos recuerda que en un mundo a menudo centrado en el individualismo, el amor sincero nos ancla, nos da perspectiva y nos ayuda a encontrar un significado más profundo en nuestra existencia. Es un recordatorio de que al final del día, las relaciones que construimos son lo que verdaderamente importa. Y cuando hablamos de amor sincero, es crucial entender qué lo define. No es solo la ausencia de engaño, sino la presencia de honestidad radical, de vulnerabilidad, de aceptación incondicional. Es ver a la persona tal como es con sus virtudes y sus defectos, y amarla aún más por ello. Es construir un espacio seguro donde ambos se sientan libres de ser ellos mismos, sin miedo al juicio. Y es ese tipo de amor, ese amor que te hace sentir visto y aceptado en tu totalidad, el que tiene el poder de convertirse en tu razón de ser. Serkan, al ser la razón de ser de Ozge, implica que ella encuentra en él un reflejo de sus mejores cualidades, una fuente de inspiración para sus propias acciones, y un compañero que comparte su visión del mundo y de la vida. Es una simbiosis perfecta, donde ambos se nutren mutuamente y crecen juntos. Y creo que esta es la aspiración de muchas personas en sus relaciones, no solo encontrar amor, sino encontrar un amor que les dé un propósito, un amor que les impulse a ser la mejor versión de sí mismos. Ahora bien, ¿cómo logramos nosotros cultivar este tipo de amor en nuestras vidas? Creo que el primer paso es la autoconciencia. Entender quiénes somos, qué valores tenemos, qué buscamos en una relación. Luego es fundamental ser transparentes y auténticos con las personas que nos rodean. No tener miedo de mostrar nuestras vulnerabilidades y de expresar nuestros sentimientos de manera honesta. Y por supuesto, estar abiertos a recibir amor en su forma más pura. La confesión de Ozge también nos invita a considerar el impacto que una sola persona puede tener en la vida de otra. A veces subestimamos el poder de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestra presencia en la vida de alguien. Y es que un simple gesto de amabilidad, una palabra de aliento, o un amor genuino, pueden ser el catalizador para que alguien encuentre su propia razón de ser. Serkan, sin saberlo o quizás sabiendo muy bien, se ha convertido en esa fuerza transformadora en la vida de Ozge. Y esto nos lleva a la pregunta fundamental, ¿qué significa, en última instancia, tener una razón de ser en el amor? Significa que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción, una guía, un propósito. Significa que el amor se convierte en el motor que nos impulsa a levantarnos cada mañana, a enfrentar los desafíos con una sonrisa, a buscar la felicidad no solo para nosotros, sino para la persona que amamos. Es un amor que trasciende lo individual y se convierte en una fuerza compartida, que crea un universo propio, un universo de dos, donde el amor es la ley fundamental. Espero que esta exploración de la confesión de Ozge sobre Serkan como su razón de ser un amor sincero les haya inspirado tanto como a mí. Nos recuerda la inmensa capacidad del amor para dar forma a nuestras vidas, para infundirnos propósito y para inspirarnos a alcanzar nuevas alturas. Es un llamado a buscar y a cultivar esas conexiones que nos elevan, que nos dan sentido y que, en última instancia, nos hacen más humanos. Para resumir un poco lo que hemos estado conversando, la idea central es que un amor verdaderamente sincero tiene el poder de convertirse en nuestra razón de ser. Hemos explorado cómo esta conexión va más allá de los sentimientos pasajeros, transformándose en una fuerza motivadora que da propósito a nuestras vidas. Hemos reflexionado sobre la importancia de la autenticidad, la vulnerabilidad y la aceptación mutua en la construcción de un amor de esta magnitud, y cómo una persona puede tener un impacto profundo y transformador en la vida de otra. La confesión de Ozge nos sirve como un hermoso recordatorio de que el amor, en su forma más pura, es una fuente inagotable de inspiración y un faro que ilumina nuestro camino. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión tan especial. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado y, sobre todo, que les haya aportado algo valioso. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han experimentado alguna vez un amor que se haya convertido en su razón de ser? ¿Qué significa para ustedes el amor sincero? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus experiencias y opiniones, y siempre intentamos responder a todos. Y si este contenido les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan reflexionar sobre estos temas tan importantes y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.